En medio de una intensa discusión en el Congreso sobre la ley Ómnibus, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una advertencia contundente a los gobernadores, señalando que recortaría inmediatamente partidas presupuestarias si los diputados no aprobaban el capítulo fiscal del megaproyecto. En este tenso contexto político, los protagonistas principales expresaron sus posturas a través de declaraciones y redes sociales. Caputo, alzando la voz en medio de la polémica, afirmó: "El déficit cero no se negocia". Subrayó que si no se aprobaban todas las medidas económicas propuestas en la ley, el ajuste sería aún más significativo, especialmente para las provincias. Además, el ministro dejó en claro que había mantenido una reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para detallar los recortes inmediatos en las partidas provinciales en caso de rechazo de algún artículo económico. No es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato de la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales y poner fin a décadas de inflación y problemas económicos, concluyó Caputo, dejando en el aire la gravedad de la situación. El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, perteneciente al bloque Hacemos Coalición Federal, salió rápidamente a criticar la postura de Caputo, expresándose a través de las redes sociales. Desde su cuenta, cuestionó la falta de valentía del ministro y lo instó a buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos. La respuesta de Caputo no se hizo esperar, defendiendo su valentía y explicando que, en ese momento, tenía responsabilidades más urgentes, como cerrar un acuerdo con el fondo, que estaba al borde del colapso. Caputo reiteró que su mensaje no era una amenaza, sino una respuesta a las inquietudes de los argentinos sobre las consecuencias de no aprobar la ley. Afirmó que, independientemente de la aprobación, se cumpliría con la meta fiscal, implicando menos recursos para las provincias. El proyecto de ley Ómnibus, que obtuvo dictamen el martes por la noche, contenía medidas clave para el plan de ajuste fiscal del gobierno libertario en su primer año de mandato. Entre ellas, se destacaba la suba generalizada de retenciones a las exportaciones y la reversión del impuesto a las ganancias para que unos 800.000 empleados volvieran a pagarlo. Estas medidas eran cruciales para alcanzar el objetivo de déficit cero, que Caputo consideraba esencial para poner fin a los problemas económicos del país. Horas antes, el propio Caputo había reconocido la necesidad de un ajuste fiscal más pronunciado de lo inicialmente anunciado para lograr el equilibrio financiero en el primer año de gestión de Javier Milei. Según el ministro, el déficit fiscal era la raíz de los problemas económicos, y el compromiso de llegar a déficit cero no cambiaría, independientemente de la aprobación de la ley. Las cifras finales del sector público para 2023 indicaban la necesidad de un ajuste mayor de lo planificado por el ministro. El déficit primario y financiero cerró en cifras preocupantes, lo que requeriría un esfuerzo significativo por parte del gobierno de Milei para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas. Además, el nombre de Caputo se mencionó en el contexto de un paro general sindical liderado por la CGT frente al Congreso. En este escenario, el líder camionero Pablo Moyano lanzó críticas duras contra el ministro de Economía, advirtiendo que si llevaba adelante las medidas propuestas, los trabajadores lo tirarían al riachuelo. Este comentario reflejaba el malestar de diversos sectores ante las políticas de ajuste y las medidas propuestas por el gobierno. En resumen, la tensión en el Congreso por la ley Ómnibus y las declaraciones de Caputo generaron un escenario político y social complejo. La amenaza de recortar partidas presupuestarias agregó más presión a un debate ya candente, y las respuestas de los protagonistas a través de redes sociales evidenciaron las profundas divisiones en la política argentina. Con el ajuste fiscal en el centro del debate, el gobierno de Javier Milei enfrentaba el desafío de implementar medidas impopulares en busca de estabilizar la economía, mientras que sectores sindicales y opositores expresaban su rechazo y preocupación por las posibles consecuencias sociales.